controversias ante el juez de ejecución. Aquí vamos a atender las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas. Todas estas controversias las va a conocer, las tiene que conocer el juez de ejecución. Miren, ¿cuáles vamos a conocer aquí? Bueno, las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas a las mismas. En qué condiciones se encuentra el lugar donde va a estar, si no le gusta, o algo que le incomode o algo que tenga el espacio, ¿sí? Ya sabemos que debe estar en un área salubre, limpia, con suficiente suministro de agua, áreas verdes, áreas donde pueda descansar, por así decirlo, este, comedores. Bueno, hay otro plan de actividades. Dice, ese plan de actividades es el que se les dice al ingresar al cerezo, ¿sí? Para ver en qué actividades pueden encajar y qué es lo que desean aprender o en qué quieren tomar para poder ocupar todo el horario que tengan disponible. Los derechos propios de quienes soliciten el ingresar. ¿Quiénes van a hacer eso? Bueno, son los visitantes, los defensores públicos, los defensores privados, los defensores de los tribunales de amparo, observadores, parte de organizaciones y de la sociedad civil. Vamos a tener otro punto más aquí, la duración y modificación y extinción de la pena, pero también vamos a tener la duración, modificación y extinción de las medidas de seguridad. Bien, aquí vamos a encontrar procedimiento jurisdiccional. Mire, aquí vamos a encontrar 5 principios. Estos principios los vamos a encontrar en el Código Nacional de Procedimientos Penales, también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos dice? Se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral y se regirán por los principios de contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. Bueno, en el principio de publicidad estamos hablando del artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a encontrar que todas las audiencias van a ser públicas, salvo excepciones de cuáles. Bueno, pues las que son por delincuencia organizada, por delitos de violación, trata de persona, sí, por protección a la víctima o los ofendidos. Entonces, ¿qué es lo que nos menciona el código? Dice, las audiencias serán públicas con el fin de que en ellas accedan no solo las partes que intervienen en procedimiento, sino también el público en general, con las excepciones previstas en este código. Ok, tenemos aquí el punto de concentración. En este artículo sexto, el código nos menciona, dice, las partes podrán conocer. Las audiencias se desarrollarán, el artículo octavo, corrijo, concentración es el artículo octavo del Código Nacional de Procedimientos Penales, corrijo. Dice, las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o en días consecutivos hasta su conclusión, en los términos previstos en este código, salvo los casos excepcionales establecidos en este ordenamiento. ¿Por qué razón? Porque la audiencia de control legal de detención, de ahí es la inicial y de ahí nos vamos a la de vinculación e imputación a proceso para el cierre de investigación. Posteriormente nos vamos a la segunda etapa, que es la etapa intermedia, que es la que se desarrolla de forma escrita, una mitad, y la otra parte es de forma oral. Posteriormente se da la preparación para la etapa de juicio oral. El principio de continuidad. El principio de continuidad lo vamos a tener en el artículo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, todas las audiencias se llevarán a cabo de forma continua, sucesiva y secuencial. O sea, no se pueden interrumpir. Llevan una secuencia, una va atrás de la otra. ¿Sí? A eso se va a referir. El principio de inmediación. En este principio estamos hablando del artículo noveno. ¿Sí? Artículo noveno. ¿Qué lo quiere dar a entender este? Pues este artículo nos va a dar en que el juez no va a poder delegar a su secretario funciones propias de él. O sea, funciones, obligaciones propias del juez de control. ¿Por cómo? ¿Cuáles? Pues que la apertura de una audiencia, el desahogo de una prueba anticipada, recibir la declaración del detenido, ¿sí? Entonces, todo lo tiene que hacer el juez de control. El principio de contradicción es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque en esta parte podrán las partes podrán conocer, ¿sí?, controvertir, confrontar los medios de prueba, así como oponerse a las peticiones y alegatos de la otra parte, salvo lo previsto en este código. Entonces, ese es uno de los principios más importantes que tenemos, ¿sí? Con relación a las partes procesales, bueno, ¿quiénes van a ser las partes procesales? Bueno, en este sentido, las partes van a ser la persona privada de la libertad, o sea, el sentenciado,
el defensor público o privado, el Ministerio Público, la autoridad penitenciaria, el director del centro quien los represente, el promovente de la acción o recurso y la víctima y su asesor jurídico. Esas van a ser las partes procesales y eso los vamos a encontrar también dentro de la ley, ¿sí? Dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal en el artículo 121, porque en el artículo 122 vamos a tener la formulación de la controversia. Bueno, la formulación de la controversia se va a dar más que nada de forma escrita, ¿sí? La forma escrita, nombre de la persona que lo promueve, datos personales como dirección, teléfono y un correo electrónico. Va a aportar los medios de prueba y va a tener que firmar o huellar. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el otro punto que es el auto de inicio. El auto de inicio y lo vamos a tener en el artículo 123 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Dice, una vez recibida la solicitud del juez de ejecución contará con un plazo de 72 horas para emitir su auto. En cualquiera de los siguientes sentidos. Ok, va a admitir, va a prevenir y va a desechar. ¿Qué significa admitir? Que la solicitud de inicio le dé entrada. Prevenir, que aclare, corrija. Muchas veces se utiliza un argot jurídico en el que se marca que es oscura, ¿sí? No significa que esté de color gris, negro, no, significa que no está clara la narrativa de lo que plasma en esa hoja o el sentido que quiere solicitar no está claro, ¿sí? Ahora, desechar, bueno, por ser notoriamente improcedente, la van a desechar. Si previene, dice, si previene, el solicitante tendrá un plazo de 72 horas para que aclare o corrija la solicitud. En caso de no hacerlo, se desechará de plano. ¿Sí? Va a haber un término. Bueno, ahora, si se admite, dice, si se admite, la solicitud deberá realizarse por escrito y notificarse al promovente de manera inmediata, sin que pueda exceder del término de 24 horas. En caso de que no se notifique, se entenderá que fue admitida la solicitud. Ok, el otro punto va a ser la sustanciación. Admitida la solicitud, se notifica y se entrega a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de 5 días conteste la acción y ofrezcan los medios de prueba que estimen pertinentes. Dice, además, se requiere a la autoridad penitenciaria para que dentro del mismo término rinda el informe que corresponda. Rendido el informe y conteste la acción, se entrega copia de la misma a las partes que corresponda. Se señala hora y fecha para la celebración de la audiencia, la cual debe realizarse al menos 3 días después de la notificación, sin exceder de 10 días. Entonces, es clara la ley y tal como lo menciona, así es como se debe de y como se aplica. Bien, si las partes ofrecen testigos, deben de indicar el nombre, domicilio, lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre la cual versará su testimonio. ¿Sí? A la hora y fecha mencionada, pues tendrán que acudir los interesados. Dice, por la ausencia, dice, del director del centro o quien lo represente y de la víctima o su asesor jurídico, no se suspenderá la audiencia. Seguirá su audiencia. Bueno, reglas de la audiencia. Previo a cualquier audiencia, el personal administrativo del juzgado de ejecución llevará a cabo la identificación de todas las personas que vayan a participar, para lo cual deberán proporcionar su nombre, apellido, edad y domicilio. Y eso se hace antes de iniciar la audiencia. Bueno, una vez ya entablado todo, se hace el desarrollo de la audiencia. ¿Qué significa? Bueno, en primer punto tenemos que el juez de ejecución se constituirá a la sala de audiencia el día y la hora fijados y verificará la asistencia de los intervinientes. ¿Quiénes van a ser los intervinientes? Bueno, las partes procesales que ya se había mencionado. ¿Sí? Artículo 122, Ley Nacional de Ejecución Penal. Para verificar la asistencia de los intervinientes, declaran abierta la audiencia y darán breve explicación de los motivos de la misma. Segundo punto, dice, el juez de ejecución verificará que las partes conocen sus derechos constitucionales y legales. Le pregunta tanto a la víctima o al ofendido como al imputado si conocen sus derechos. Si no conocen sus derechos,
Ahí mismo les harán la lectura de sus derechos y todavía les pregunta, ¿comprenden sus derechos? ¿Sí o no? Si dicen que no, pues les vuelven a explicar. ¿Por qué? Porque es una parte importante que deben de conocer. Y además deben de comprender la magnitud de sus derechos. Ahora, el juez de ejecución concederá el uso de la palabra al promovente y con posterioridad a las demás partes. Bueno, en este punto dice, las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar el desechamiento. Bueno, aquí entra el principio de contradicción, por eso dice discutirán, ¿sí? Ahí entra, se ve el principio de contradicción. El juez de ejecución admitirá los medios de prueba y se procederá a su desahogo conforme a las reglas del código. Las partes formularán los alegatos finales. De ser procedente, el juez de ejecución observará el derecho de réplica y dúplica cuando el debate así lo requiera. El juez de ejecución declara cerrado el debate y emitirá su resolución y la explicará a las partes en la misma audiencia.